acuerdo a las organizaciones de mercadeo y a los sistemas de información de mercados. Hagamos un ejercicio. Yo no sé en qué negocio están ustedes, pero asumo que todos están en la agricultura. ¿Cuántos de ustedes accedieron al sistema de información de precios y mercados de Honduras esta semana? ¿Cuántos de ustedes accedieron al sistema de información de precios agrícolas la semana pasada, en las últimas 2 semanas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de ustedes saben que había un sistema de información de precios y mercados de productos agrícolas en Honduras? Casi todos, pero casi no lo usamos. Entonces es importante que el gobierno ayude en este sistema y haga que esos sistemas de información de mercados sean importantes y se utilice para transacciones comerciales. La otra cosa importante son estos 3 temas. Una, que los gobiernos puedan ayudar con transferencias de ingresos adecuadas, políticas públicas con transferencias de ingresos reguladas, desacopladas de producción. Es importante que los gobiernos tengan un sistema de apoyo al productor. La segunda es que se negocien acuerdos comerciales. El proceso de liberalización sigue, pero hay que saberlo negociar. Y la tercera es que existan regulaciones claras y transparentes en los gobiernos, para que los mercadeos se puedan dar. Por ejemplo, en México, si ustedes venden un producto, y se los digo porque también me pasó, en estos 30 años de experiencia, aprende uno muchas cosas, ¿sí? Tiene uno muchas novias, le platican siempre muchas cosas. Entonces, en México, si usted vende a alguien vende una factura y el señor no se lo paga, el cliente no se lo paga, hasta el día de hoy, usted puede llevarse 4 años antes de recobrar ni siquiera una parte de su venta. ¿Por qué? Porque las leyes y las regulaciones no protegen al productor, no protegen al que vende. No hay contratos y esto tiene que cambiar. Entonces, si queremos reducir los riesgos de los mercados, el sector privado, como normador del mercado, como regulador del mercado, tiene importantísimas funciones que lograr. Los riesgos laborales, ¿sí? Sí, aquí no alcanzan a leer, pero básicamente lo que este señor le está diciendo, que está introduciendo al nuevo manager y granjero que va a trabajar, y aquí le está describiendo todas las funciones que tiene que hacer, y que es el nuevo trabajador agrícola, dice, ¿no será mejor convertirme en plomero? Y es cierto. Y es cierto porque nosotros, cuando tenemos riesgos laborales, aquí tenemos 3 grandes cosas. Lo primero, que se nos va el rayo, al caño o al diablo, como le quieran llamar ustedes, son los costos. No hay nada peor que tener un trabajador que no lo quiere a uno. Ya es malo tener una esposa que no lo quiere a uno. Un trabajador es peor, y sí debo de reconocerlo. Porque la vida se vuelve imposible. Entonces, ustedes lo saben, ustedes lo tienen, lo han vivido. Segundo, el ambiente de trabajo se deteriora. Y desde que llegan ustedes y los ven acostados debajo de los aguacates o debajo de los guayabos, ya saben que el ambiente laboral no es el mejor. Y tercero, la calidad de trabajo es pobre. Se nos quemó la pastura. ¿Por qué? Es que estábamos fumando y se nos cayó y quemamos todo el trigo. Y estos son riesgos que tomamos, que no tenemos porque tenemos muchas cosas que no hemos hecho con el trabajador del campo. No los hemos capacitado, por lo tanto no tienen el conocimiento. Creemos que cualquiera que agarramos puede ser un buen ordeñador y de repente le ponen ustedes una ordeñadora para ordeñar 4 vacas a la vez, y de repente ustedes se encuentran que las teteras están pegadas a 4 y otros 4 no saben qué están haciendo con ellas, porque creímos que cualquiera puede ser ordeñador, o cualquiera puede ser inseminador, o cualquiera puede podar, y no nos entrenamos. O que cualquiera puede fertilizar, o que cualquiera, no sé si aquí están los de CropLife, pueden aplicar insecticidas y herbicidas. Ustedes saben cuánta gente es. Porque no les damos capacidades en habilidades, y esto las escuelas somos culpables. Las escuelas salimos siendo ingenieros agrónomos a veces, zootecnistas, a veces sin tocar una vaca. ¿Sí? No tenemos la capacidad, y mucho menos a nuestros trabajadores.
¿Por qué? Porque no respetamos los aspectos legales, porque consideramos que la mujer y el hombre trabajan igual, lo cual no es cierto. ¿Sí? No quiero decir que uno sea más eficiente que el otro, pero no trabajan igual, y tenemos que tener programas de... Digan ustedes un programa de capacitación especializado para mujeres que se dediquen a podar frutales en este país o en alguno de nuestros países. No lo hay. Hay un programa de capacitación para podadores, no importa si son hombres o son mujeres. Y si ponemos las manos así, las pinzas de mujeres son más chicas que las de los hombres, normalmente. Son más chicas. Pues obviamente las pinzas no son iguales, los tamaños, las fuerzas. Y no les hemos enseñado igual. La otra cosa importante es, tenemos una gran cantidad de muertes, accidentes, y algo que a veces lo mantenemos oculto es la mano de obra infantil. Y aquí debo diferenciar entre la mano de obra infantil que nos hicieron algunos de nosotros, porque algunos de nosotros nos pusieron a trabajar de niños, y quizá por eso estamos en la agricultura, porque nos gustó trabajar en el campo. Pero eso es un proceso de aprendizaje contra el proceso de explotación de los niños. Pues todas estas son algunas de las causas que tenemos en estos programas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay algunas cosas importantes que se venían trabajando, que tienen que ver con el manejo empresarial y el establecimiento de programas de responsabilidad social empresarial, de responsabilidad social. Hoy día no podemos pensar, tenemos que buscar cómo nosotros ayudamos a fortalecer las capacidades de nuestros empleados. Nos hicieron una pregunta hace un rato sobre el rol que tendrían los proveedores de insumos en la capacitación. Bueno, podemos trabajar con ellos para que nos ayuden a capacitar a nuestros empleados. Obviamente una de las cosas que podemos hacer es ver si la ley nos permite tener seguros de empleo, desempleo, etcétera, etcétera. Obviamente a veces es difícil porque la rentabilidad de las explotaciones no nos dan para esto. Otra de las cosas que tenemos que cuidar son traté de buscar una palabra en español porque trato de ser muy estricto, pero contratar o subcontratar los servicios por fuera, los outsourcing. Si yo necesito un ordeñador, pueden venir a tocarle a don Juan, me podía subcontratar a 3 ordeñadores. No van a encontrar, pero bueno, que hubiera. Y la otra es cómo ustedes despiden y contratan a sus empleados. Porque estoy seguro que algunos de ustedes han vivido la experiencia de que despiden a un empleado y se va, y dentro de 10 días o 20 días o 10 meses tiene una demanda en el Consejo Laboral porque lo está acusando de maltrato, despido injustificado, daño psicológico, falta de crecimiento, etcétera, 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 y entonces está demandándoles porque le venda la mitad de la finca. Y eso es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y obviamente el sector público tiene mucho que hacer. Uno, obviamente, revisar las leyes de salud, laborales, empleo, despido, cómo tratan a las empresas agrícolas de producción primaria contra la agroindustria, que deben ser distintas, o contra las manufacturas, contra las partes que están en las fábricas. Y a mí me parece, y esto es una opinión mía, que tenemos que empezar a dar vista a cómo hacemos programas de fortalecimiento de capacidades. Y no es a llegarles a enseñar. Yo creo que deberíamos enseñarles a tener habilidades. Por ejemplo, tener una escuela para operadores de tractores. No enseñarle a decir que el tractor es una máquina de combustión interna, que no, es enseñarle al señor tractorista a manejar el tractor, a checarle el aire a las llantas, cuándo tiene que cambiar el aceite, cuándo tiene que hacer las cosas, y estoy seguro que la productividad es ese, y le damos un diploma. Lo calificamos como tractorista certificado por el Ministerio de los Tractores y seguramente va a tener un prestigio y va a tener una capacidad. Y lo mismo podemos hacer con ordeñadores. Me parece que estos son programas novedosos que algún día alguien tiene que creer, ¿sí? Tenemos que hacer, el gobierno de alguna manera podría hacer algunos cambios en los incentivos que hace. En lugar de cobrarles impuestos, es decir, le descuento 2% de impuestos si usted me demuestra que tiene un programa de capacitación para sus mujeres, para sus niños, para sus empleados, alguna cosa de esta naturaleza, y obviamente cómo hacemos extensión de servicios de educación básica a zonas rurales. Muchas veces los papás se tienen que llevar a los niños a trabajar porque es preferible que se los lleven a trabajar que se queden en la casa. Y o porque se queden en la casa van a aprender cosas que no, y porque se van a volver papá alrededor de los 13 o 14 años, ¿sí? Si no los tienen ocupados. ¿Sí?
son los riesgos financieros. Y aquí el impacto más grave que tienen ustedes en riesgos financieros es que no tengan un flujo de efectivo. No hay nada peor que llegue el sábado, no sé si aquí se pagan los sábados, si le llaman rayas todavía, que llegue el sábado y que ustedes no vayan a la finca porque no tienen para pagarle a sus empleados, porque el flujo de efectivo se les acabó el miércoles en la partida de dominó. ¿Sí? No tengamos eso. Y entonces para eso hay que calcular cuál es el flujo de efectivo que ustedes necesitan. Y nuevamente esto es un ejercicio que hay que hacer casi siempre, constantemente, cada 3, 6 meses, cada año, cuando mucho. Es preguntarnos cuánto dinero yo necesito para la producción y operación para la producción y la operación de mi unidad de producción. ¿Necesito 10 lempiras? Necesito 10 millones de lempiras. Nada, ustedes tendrán que decidirlo. Segundo, además de eso, ¿cuánto tengo que pagar este mes? ¿Cuánto gastó mi mujer en las tarjetas de crédito que tengo que pagar este mes a nombre de la finca? ¿Sí? Porque se dan también esos casos. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tengo que pagar de seguros? Y encima de eso, ¿cuánto me tengo que pagar yo? Los que dan pláticas de esto en los Estados Unidos dicen que uno tiene que empezarse por decir cuánto quiero ganar yo y luego de ahí empezar para atrás. ¿Sí? Pero esto es importante. La otra cosa importante es que si no cuidamos eso, la plusvalía de su negocio va para abajo. Los riesgos financieros del negocio son para abajo. Y no fue la sequía, no fue la inundación la que acabó con el negocio la mayoría de las veces, sino esto. Y entonces ven ustedes que los ranchos se venden muy baratos, que las empresas se venden muy baratas, que están negociando para comprarlas con empleados, y obviamente si no tienen esto, no tienen inversiones. ¿Cuáles son los costos? Bueno, uno de ellos es cuáles son los costos de operación, cuál es la disponibilidad de crédito, cuál es el costo que tienen que pagar por el crédito, y las otras cosas me parece que son obvias, y muchos somos conscientes de esto. Esta es central. Malo manejo de la operación. Hoy vendí mis 50 vacas que tenía que vender. Hoy sí traigo. Véngase, le invito a cenar el día de hoy y escoge el restaurante. Y entonces vamos al mejor restaurante, tomamos la mejor botella de tequila y después ya no puedo tener más vacas porque tenemos un mal manejo financiero. Entonces, recuerden, no todo el ingreso que entra es para gastar. Este ingreso que tienen es para esto. Y esto me parece que es fundamental aprender. Nada que ver con seguros agrícolas, nada que ver con el cambio climático, nada que ver con ninguna de estas cosas. Simplemente sentido común de manejo de riesgos en cualquier negocio. Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos que hacer como productores. Esto es central. En el flujo de efectivo, en el análisis de flujo, me parece que debimos de haber puesto también ahorro, qué nivel de ahorro tenemos. ¿Sí? Y los americanos, que son los que saben más de esto, de capitalismo, creo, aunque ya los chinos los están alcanzando, ¿sí? Aunque parezca, dicen que uno tiene que guardar alrededor del 10% de lo que gana, ahorrar. Claro, también lo hacía la iglesia, aunque a la iglesia no le damos el diezmo, pero era el 10%. Es el ahorro que tenemos que hacer. Y bueno, aquí tienen ustedes algunas cosas que pueden hacer: seguros de crédito, seguros para su crédito de propiedades, si el sistema lo permite. La mayoría de nuestros países no lo permiten. En países como Estados Unidos, ustedes pueden comprar seguridad para su crédito, seguro para su crédito. Otra de las cosas importantes es uso razonable del crédito. Cuando salgan hoy en la noche, antes de que tomen el tequila, vean sus tarjetas de crédito y vean si lo hemos usado razonablemente o no. Y ese es solo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Puede llegar, no, un tractor, mire don Juan, compre el tractor. Oiga, pero compré uno el año pasado. Sí, pero este camina con aire acondicionado, ¿sí? Y tiene toda una computadora con GPS.